Omar oraba por los pastores que pastorearon esta iglesia y yo, a cuento del pasaje que me toca exponer esta noche, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16, recordaba la pasión con que Delio Rodríguez nos enseñaba acerca de los viajes de Pablo. Pero lo que no recordaba era acerca de los viajes de Pablo. No recordaba nada, así que me los tuve que poner a estudiar. Y acompáñenme a revisar un poco aquello. En Hechos 13, el Espíritu Santo convoca a Bernabé y a Pablo de la iglesia de Antioquía, de entre los 5 pastores que habían en aquella iglesia, para la labor de ministrar en otras ciudades, en particular a los gentiles. Bernabé y Pablo conforman un equipo junto con el sobrino de Bernabé y salen de viaje. Y van a Chipre, y salen de Chipre y van de Pafos a Perge. Y allí Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, deserta, deja el equipo. Pablo y Bernabé siguen a Antioquía de Pisidia y luego a Iconio, Hechos capítulo 14 y versículo 5. Y de Iconio son expulsados a piedrazos. Bernabé, a causa de esta cuestión, deserta. Y a Pablo probablemente le recuerde aquella profecía de Ananías, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a Ananías cuando le dijo: yo le mostraré cuánto es necesario que él padezca a causa de mi nombre. Y ¿para cuántas pavadas usamos la palabra necesario, no? ¿Alguna vez se lo pusieron a pensar? ¿Para cuántas pavadas usamos la palabra necesito? Lo que necesitaba Pablo era padecer. Lo dijo Dios. Y Pablo padeció. Y de la despedida de Iconio con piedras son recibidos en Listra como dioses. Son recibidos como dioses, como Júpiter y como Mercurio, porque habían hecho un milagro. Pero Pablo y Bernabé aclaran este asunto. No somos Júpiter, no somos Mercurio, somos Pablo y Bernabé, hijos del Dios creador de los cielos y la tierra. Cuando el Evangelio es presentado a judíos, Dios es presentado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando el Evangelio es presentado a gentiles, esto es, no judíos, el Dios es presentado como el Dios creador de los cielos y la tierra. No es el único pasaje que utiliza este formato, también lo podemos ver en Jonás y en algunos otros. Cuando Pablo y Bernabé revelaron que no eran Júpiter y Mercurio, los apedrearon nuevamente. Más que en Iconio, tanto es así que los apedrearon hasta morir. Pensaron que Pablo estaba muerto. Y pensando que Pablo estaba muerto, de hecho lo arrastraron por fuera de la ciudad, afuera de la ciudad. Deténgase un momento a pensar en esa imagen. Lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. Y viene el Concilio de Jerusalén, terminan el viaje, y en lo que aquí respecta, Pablo y Bernabé se sientan a hacer un relevamiento de su primer viaje misionero y a proyectar el segundo. Bernabé propone volver a llevar a Juan Marcos y Pablo se opone. Hechos 15, capítulo 15 y versículos 37 al 39. Bernabé dice: llevémoslo. Pablo dice que no. Y fue tal la discusión entre ellos que Bernabé tomó a Juan Marcos, su sobrino, y se fue para un lado, y Pablo tomó a Silas
y se fue para otro. A volver a visitar las mismas iglesias, en las mismas ciudades. Y arranca por Iconio y pasa por Listra. Y en Listra recoge, probablemente en suplencia de Juan Marcos, a Timoteo. Allí nace la relación de Pablo con Timoteo. Pablo se habrá recordado, aquí dejé un joven que me puede ayudar en el ministerio. Aquí dejé a un joven que me puede ayudar en el ministerio. Y lo asuma el equipo. Pablo, Silas y Timoteo. Y si miran bien, Hechos capítulo 16 y versículo 11, arranca el plural de Lucas, dice vimos. Allí arranca el plural de Lucas. Lucas también se suma al viaje. Y ministra Timoteo en las iglesias de Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2, de Corinto, de Filipos, de Berea y al respecto de esta primera carta de Pablo a Timoteo en Éfeso. No solamente ministró en 5 iglesias distintas, sino que además fue preso como Pablo. Hebreos capítulo 13 y versículo 23 dice que Timoteo fue preso. No solamente ministró en 5 iglesias, también fue preso como Pablo, sino que compartió con Pablo el tiempo en el que Pablo escribió las cartas de la prisión. Filipenses, Filemón y Colosenses. Filipenses 1:1, Filemón 1 y Colosenses 1:1. Pablo había visto cómo lo apedreaban a Esteban. Y Timoteo vio cómo lo apedreaban a Pablo. Así se formó el ministro. Esa es la formación de Timoteo. Y Pablo escribe a Timoteo esta carta no para hacerle saber cuestiones que tienen que ver con la dinámica de la iglesia, esto es, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, salúdense unos a otros, etcétera, sino a la regencia de la iglesia, en tanto que él había sido instruido pastor de ella. No por poco, sino por la imposición de las manos del propio Pablo y del resto del presbiterio. Y en ese contexto en el que Timoteo ya estaba formado en la dinámica de una iglesia y en la dinámica de predicación del Evangelio, Pablo escribe esta carta. Vamos al pasaje que nos toca, 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo instruye a su hijo espiritual Timoteo en el liderazgo
de la estructura de la iglesia. En lo que a nuestro pasaje respecta, en dos cosas nada más. Dos cosas. Uno, la enseñanza. Dos, el ejercicio. Uno, la enseñanza. Dos, el ejercicio. ¿La enseñanza de qué? La sana doctrina. ¿El ejercicio de qué? De la piedad. Repetimos, porque ese es el concepto central del pasaje. Pablo instruye a Timoteo en cómo comandar, cómo liderar el grupo de la iglesia en cuanto a dos aspectos centrales del liderazgo de la iglesia. Uno, la enseñanza. Dos, el ejercicio. La enseñanza de la sana doctrina, el ejercicio de la piedad. Vamos a la enseñanza de la sana doctrina. La diferencia entre un pastor y un diácono. Ustedes habrán estudiado el listado de características que debe tener un pastor y el listado de características que tiene que tener un diácono. Se parece bastante el listado, ¿verdad? Poco vino, esposa, hijos en su lugar. Lo habrán estudiado, son un montón. Pero, ¿alguno se puso a revisar las diferencias? ¿No? Bueno, yo les digo una, por lo menos, la enseñanza. Apto para enseñar. El pastor debía ser apto para enseñar. No se pide ese requisito a los diáconos. Así que uno de los requisitos distintivos entre el diácono y el pastor es la aptitud para enseñar. Históricamente ha habido una discusión en relación al listado de dones que tienen las personas, hijos de Dios, al ingresar al cuerpo de la iglesia. Y la discusión se centra puntualmente en relación a la expresión pastor, maestro o pastor y maestro. Me imagino que ya los habrán cansado con este tema. Al margen de quién tiene razón, para esto es necesario saber griego. Ustedes saben que yo de griego sé muy poco. Pero parece resolverlo Pablo, esta cuestión, en relación a si el pastor debe enseñar o no. Sí, debe enseñar. Se sortea entonces la discusión relativa al listado de los dones sobre si pastor y maestro o pastor maestro con esta aptitud que se le demanda a los pastores. Debe enseñar. ¿Por qué? Porque es central en la dinámica de la iglesia. Es capital, es neurálgico, es importantísimo la enseñanza de la iglesia de la buena doctrina. Timoteo ya sabe lo que debe enseñar. Y Pablo le acentúa lo que no debe enseñar. Fábulas no. Cuentitos no. Entretenimiento no. Entretenimiento no. Lo segundo es el ejercicio de la piedad. Aquí la cuestión es un poco más compleja. Probablemente viene a cuento de lo que expuso Pablo, de cuál es el misterio de la piedad. ¿Ustedes saben cuál es el misterio de la piedad? 3:16 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Esta es la cuestión en la cual Timoteo debía ejercitarse. Esta es la cuestión en la cual Timoteo debía ejercitarse. La mamá y la abuela de Timoteo eran judías. ¿Y qué dice la Biblia en relación a su papá? Vamos a Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero miren lo que dice el 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente. ¿Y cómo dice Lucas? Pero. No dice y. ¿Por qué no dice y? Creo que Lucas percibió allí un inconveniente. Se me ocurre a mí, es una hipótesis mía, que tal vez Timoteo, por la influencia griega de su papá, le gustaba el ejercicio físico, como a los griegos. En aquel momento eran de mucha importancia las Olimpiadas. Y Pablo sugiere: hay un tipo de ejercicio en lo cual te tenés que concentrar. Hay un tipo de ejercicio en el cual te tenés que concentrar. Este no. Este otro. El físico no. De poco aprovecha. El de la piedad. ¿Se entiende? Es mi hipótesis. No dogmatizamos sobre hipótesis. Dogmatizamos sobre lo otro, Acuérdense, dogmatice tranquilo. Si la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué es lo que pasó? Sí. ¿Y qué interpretamos de eso? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, dogmatice tranquilo. No sobre hipótesis, no sobre conjeturas, pero sí sobre el texto. Bien, y sigue. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La estructura del texto no permite darnos cuenta si la palabra fiel y digna de ser recibida por todos es la que dijo o la que va a decir. Es difícil. Mucho más en la Reina Valera nuestra, que salta versículo por versículo como si todos los puntos fueran puntos aparte. Así que probablemente la estructura sea la misma, la estructura gramatical del texto sea la misma del capítulo 1 y versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos utiliza en el capítulo 1 y versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En este caso, el texto dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Vaya uno a saber el salto ornamental que pegan algunos para hacer pensar que los cristianos son personas que no sufren. El salto interpretativo del texto que hacen es notable. Yo no sé, francamente, obviamente no lo logran, pero no sé, francamente, hay que hacer mucho esfuerzo interpretativo con el texto para llegar a pensar que un cristiano no sufre. El cristiano sufre. Vamos a las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados los que lloran, porque bienaventurados los mansos, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque bienaventurados los pacificadores, porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 11. Bienaventurados soy ¿cuándo? ¿Cuándo? Todas las bienaventuranzas anteriores a las del 11 pueden suceder. La única bienaventuranza que va a suceder ciertísimamente es la del 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Lo enseñó Jesús. Es clarísimo el texto. Es clarísimo. Hechos capítulo 9 y versículo 10. Dios le dice a Ananías: yo le voy a hacer saber a Pablo cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Primera Pedro capítulo 3 y versículo 17. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. No cabe. ¿Alguna vez usted se preguntó cuál es la voluntad de Dios para su vida?
¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que padezca. No se lo pregunte más. Ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Que padezca. Que usted padezca. Y luego avanza Pablo a que Jesús es Salvador de todos. ¡Wow! ¡Qué texto!, ¿no? Algunos se escocen en sus asientos cuando dice Salvador de todos. ¿Cómo de todos? Bueno, yo entiendo que el texto hace referencia a la persona de Jesús, en tanto que primera persona, 1 Juan capítulo 4 y versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, en tanto que salva a los que creen. Jesús es Salvador, en tanto que salva a los que creen. Y luego avanza Pablo a el texto acaso central de este pasaje, que es, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Allí apunta a que el ejemplo compense la juventud. Vamos a referirnos brevemente a esos 5 ítems. Palabra, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Palabra es lo que decimos, de la abundancia del corazón está llena la boca. Y los que gritan es porque están llenos de violencia. Y los que dicen malas palabras es porque están llenos de bronca. Y los que chusmean es porque están llenos de pecado. Y eso nos tranquiliza, ¿verdad? Pero no debiera tranquilizarnos, porque los que tenemos a Cristo en el corazón debiéramos hablar de Cristo. Y yo no lo hago. Segundo, conducta. Conducta es lo que hacemos, no lo que decimos. Es el adorno de las palabras, así le dice Pablo a Tito, capítulo 2 y versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. La conducta como adorno de las palabras, ese que acompaña y no desentona. El amor es entrega de vida. Dios exhibe, manifiesta deidad y gloria desde la fundación del mundo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Dios exhibe, manifiesta gloria y deidad desde la creación del mundo. Ahora bien, amor, Dios es amor, manifiesta a partir de la entrega de vida de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor ahora con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es entrega de vida. ¿Qué leyó Juan? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor es entrega de vida. ¿Sí? El amor es entrega de vida. 1 Juan capítulo 4 y versículo 9. En esto consiste el amor. En que Cristo entregó su vida por nosotros. En eso consiste el amor. Mire, si usted le echa agua al texto, lo oscurece. La fe es fidelidad, compromiso. ¿Sí? La fe es fidelidad, compromiso. No es fe salvífica, es compromiso. Y la pureza probablemente sea la conducta de tipo sexual, es decir, aquella conducta que no se exterioriza. Y Pablo sigue exhortando a la lectura. La exhortación y la enseñanza es el formato sistemático aplicado a la vida. Lectura, exhortación y enseñanza. Timoteo no debía dejar de enseñar. ¿Sí? Si ustedes revisan el texto, no tenemos tiempo ahora, en el 6 habla de enseñanza, de doctrina, habla de
el ejercicio por la piedad, y fíjense que retoma en el 11, esto manda y enseña, versículo 13, entre tanto que voy, ocupate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, porque eso produce aprovechamiento. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, tengan cuidado de sí mismos y de la doctrina. Y en este tiempo los voy a exhortar a algo que me pasa a mí. No me resulta muy difícil abstenerme de decir malas palabras ni de quejarme, no grito habitualmente, pero sí me pasa que me encuentro falto en cuanto a la exteriorización de mis palabras en referencia a Cristo. Para los que tienen redes, esto lo pueden ver en sus propios teléfonos. ¿Cuánto exteriorizamos de Cristo en redes y cuánto de otras cuestiones? Y quería llamarlos a la atención en esto, que nuestras vidas, si están llenas de Cristo, que lo exterioricen, que lo exterioricen. A esto lo convoca Pablo a Timoteo. Timoteo ya sabía cómo funcionaba la iglesia, había estado preso, compartió con Pablo las escrituras de las cartas de la prisión, había ministrado en 5 iglesias distintas y antes de morir, ya desde la cárcel de Roma, Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Y repite, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Y me repito a mí, no te avergüences. No todos los textos me calan igual en mi vida. Ese sí. Timoteo estaba formado teológicamente. Difícilmente pudiéramos pensar en una persona más formada teológicamente que Timoteo. Difícilmente. Sin embargo, Pablo lo exhorta, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. ¿Querés animar a alguien? No le diga vos podés, decile Cristo viene. ¿Querés darle ánimo a un hermano? ¿Vos podés? Bueno, capaz que no puede, pero Cristo viene. ¿Qué es más cierto? ¿Que Cristo viene o que vos podés? Que Cristo viene. Amén.